Valencia en mayo tenía una luz especial. No era el sol abrasador del verano ni la bruma suave del otoño. Era una claridad dorada que tocaba las fachadas de los edificios antiguos como si los despertara de un sueño largo. En esa tarde tibia y luminosa, Lucía Molina se encontraba frente al portón de una casa que parecía extraída de una novela: 2 pisos, balcones de hierro forjado, una bugambilia que trepaba desde el jardín interior. ¿Estás bien?, le susurró Marcos, su pareja desde hace casi un año, mientras buscaba las llaves en su chaqueta. Sí, respondió ella con una sonrisa suave. Solo estoy observando. Lucía era ilustradora. Su mirada estaba entrenada para capturar los detalles que otros pasaban por alto: la forma en que la luz se deslizaba por una escalera, el reflejo de una sombra en el cristal. Pero esa tarde no estaba observando arquitectura, ni flores. Estaba nerviosa. Era la primera vez que conocería a los padres de Marcos. Y aunque él insistía en que todo sería informal, familiar, sin pretensiones, ella sentía un nudo en el estómago. Al entrar, el sonido de risas, copas y música suave la envolvió como una ola. La familia Rivera celebraba el 70º cumpleaños del padre de Marcos, un hombre elegante y sobrio. Pero no fue él quien capturó la atención de Lucía. Fue la mujer que cruzó el salón con una copa de vino tinto en la mano, hablando con 2 profesores del instituto local. Clara. Su presencia era magnética. Vestía un vestido negro sencillo, pero en ella parecía una obra de arte. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves hasta los hombros, y sus ojos, esos ojos, se posaban en cada persona con un interés auténtico, casi tierno. Hablaba despacio, con una voz grave y cálida que obligaba a escucharla. Esa es mi madre, dijo Marcos, tocando suavemente el brazo de Lucía. Lucía solo asintió. No podía quitarle la vista de encima. Durante la velada, Clara se acercó varias veces. Sus preguntas eran curiosas, no invasivas. Le habló a Lucía de pintura flamenca, de sus autores favoritos, incluso le preguntó si había leído a Clarice Lispector. Era una conversación simple, pero en la forma en que Clara inclinaba la cabeza, en la manera en que sostenía su copa o caminaba por el salón, Lucía sentía algo que no lograba nombrar. Un temblor interno. Una conexión, quizás imaginada, pero imposible de ignorar. Esa noche, al regresar a su departamento, Lucía abrió su cuaderno de bocetos. Sus dedos temblaban levemente al trazar las primeras líneas. Era un retrato. No de Marcos. No de su perro. De Clara. De su mirada perdida entre palabras, de su sonrisa que parecía esconder algo más. Desde ese día, cada vez que iba al piso de Marcos, esperaba, casi con ansiedad, ver a Clara. A veces solo pasaba por el salón, saludando rápido. Otras veces se detenía a preguntar por sus proyectos. Nunca nada más. Pero esas breves interacciones se convertían en el oxígeno de Lucía. Marcos no lo notaba al principio. Pero con el tiempo, empezó a mirarla de otra forma. A veces, en silencio, se quedaba observándola mientras ella hablaba con su madre. Como si algo no encajara. Una tarde, Lucía llegó antes de lo habitual. Sabía que Clara estaría preparando café. En el umbral de la cocina, la vio de espaldas, con el cabello recogido y una blusa blanca ligeramente arrugada. Nada especial, pero en esa imagen había algo íntimo. Inexplicablemente hermoso. Clara se giró. ¿Quieres una taza?, preguntó, con esa media sonrisa que desarmaba. Lucía solo asintió. Y mientras el café goteaba lentamente, entre aromas y silencios, supo que lo que sentía no era admiración.
Era algo más oscuro, más profundo. Esa noche, volvió a dibujar. El rostro de Clara, esta vez en sombras, con ojos que no miraban hacia afuera, sino hacia dentro. Como si guardaran una verdad no dicha. Terminó el retrato y lo guardó en una caja. Le puso llave. Era suyo. Solo suyo. Días después, al ver cómo Marcos la miraba, comprendió, él ya empezaba a intuir. Las paredes de la Universidad de Valencia estaban cubiertas de carteles promocionando el evento cultural de la semana, un ciclo de conferencias sobre literatura renacentista. Entre nombres de académicos reconocidos, destacaba uno en particular, Clara Rivera, catedrática y directora del departamento. Lucía no lo habría notado si no fuera por el mensaje que recibió esa mañana. Voy a dar una ponencia en Toledo la próxima semana. Me encantaría que vinieras como asistente de arte. Tus ilustraciones encajarían perfectamente, ¿te animas? Clara no mencionaba a Marcos. Ni una palabra. Lucía leyó el mensaje varias veces. Su corazón latía demasiado rápido para algo tan simple. Pero nada en esa invitación le parecía simple. Aceptó. Marcos se excusó por trabajo. Mejor, así pasas tiempo con mi madre. Te admira mucho, dijo sin levantar la vista de su café. El viaje a Toledo duró 3 horas. Hablaron de libros, de pintura holandesa, del clima. Pero el aire entre ellas estaba cargado de algo no dicho. Lucía lo sentía en cada pausa, en cada palabra que Clara elegía con precisión quirúrgica. La conferencia fue un éxito. Lucía instaló una pequeña muestra con ilustraciones inspiradas en los textos que Clara analizaba. Recibieron aplausos, elogios, tarjetas de contacto. Pero lo más importante ocurrió fuera del escenario. Esa noche, en el hotel, Lucía bajó sola a cenar. Clara llegó más tarde, con el cabello ligeramente húmedo por la ducha, y una bufanda de seda que olía a jazmín. Se sentaron frente a frente, con una copa de vino entre ellas. Hablaron poco. Las palabras empezaban a sobrar. Subieron juntas en ascensor. El pasillo del hotel estaba en penumbra. Frente a la puerta de Clara, hubo un silencio espeso. Ella giró lentamente el rostro hacia Lucía. «Sabes», dijo, como quien empieza a romper algo dentro, «si tuviera 10 años menos, o tú, un poco más de paciencia». Lucía no respondió. No podía. Le temblaban las rodillas. Quiso decir algo, pero solo alcanzó a asentir, como si entendiera demasiado bien lo que no debía entender. La puerta se cerró con un clic seco. Y el silencio la acompañó toda la noche. Al día siguiente, Clara era otra vez profesora. Pulcra, ordenada, distante. Le agradeció por la ayuda con una sonrisa neutral. No tocó el tema. Ni una palabra más allá de lo profesional. Lucía se sintió hundirse. De vuelta en Valencia, empezó a escribir. En un cuaderno negro, con letra pequeña. No puedo, ni quiero entender qué es esto. Ella es como un libro que da miedo terminar. Y sin embargo, no puedo dejar de pasar página. Guardó el cuaderno. Y escribió una carta. No una cualquiera. Un confesionario. Una mezcla de todo, admiración, deseo contenido, tristeza, y esa rara alegría que solo aparece cuando te duele algo que nunca fue tuyo. La firmó con sus iniciales. La puso en un sobrebeis y lo escondió en su cajón de bocetos. No pensaba entregarla. Nunca. Pasaron unos días. Una tarde, al llegar a casa, notó que el cajón estaba entreabierto.
El sobre ya no estaba. No había desorden. Nada más faltaba. Solo ese vacío, como un eco después de un grito. Marcos, esa noche, fue extraño. No preguntó cómo estaba. No la abrazó. Solo miraba la ventana, como si esperara algo. O como si acabara de entenderlo todo. La lluvia golpeaba con suavidad los cristales del salón. Era una tarde gris en Valencia, de esas que invitan al recogimiento y al silencio. Lucía se encontraba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas y un libro abierto que no leía. Escuchaba los pasos de Marcos en la cocina. Algo en el aire se había quebrado desde hacía días, pero ninguno de los dos lo nombraba. Él apareció con 2 tazas de té. He estado pensando, dijo sin rodeos, sentándose frente a ella. ¿Y si nos mudamos juntos? Lucía parpadeó. Tragó saliva. El nudo en el pecho se hizo más denso. No lo sé, Marcos. No estoy segura. No, ahora. No, ahora. Repitió con una risa seca. Llevamos casi 2 años. ¿Qué estás esperando? El silencio fue su respuesta. Y en ese silencio, algo estalló. Dime la verdad, dijo él, con la voz quebrada. ¿Estás enamorada de otra persona? Lucía bajó la mirada. No asintió. No, negó. Solo se quedó quieta. Ese instante fue más brutal que cualquier palabra. Marcos se levantó con brusquedad. Dio un par de pasos, como si no supiera a dónde ir. Es ella, ¿verdad? Murmuró. Siempre lo supe. Una semana después, Marcos hizo las maletas y se fue a casa de su padre en Barcelona, por un tiempo. No hubo gritos, ni lágrimas. Solo la distancia inevitable que crece cuando ya no queda nada que proteger. Lucía quedó sola. Los días siguientes se movieron lentos, espesos. Valencia se volvió una ciudad de sombras largas. Y el apartamento, un museo de recuerdos que no quería mirar. Limpiando los cajones, encontró algo que no esperaba, un sobre blanco, sin nombre, escondido entre papeles de acuarela. Lo abrió con dedos temblorosos. Asterisco, Lucía, eres una llama frágil. Hermosa, pero vulnerable. No tengo derecho a soplar sobre ti. Perdóname por haber mirado dentro de tus sombras. K. Asterisco. No había fecha. No había despedida. Solo esas palabras suaves como cuchillas. Lucía no respondió. No sabía si Clara esperaba una respuesta, o si solo necesitaba que esas palabras existieran. Días después aceptó un encargo en Madrid. Era una serie de ilustraciones para una editorial independiente. Un cambio de ciudad le pareció necesario. Vital. Al llegar, alquiló una pequeña buhardilla en Lavapiés. Techos altos, ventanas amplias, paredes blancas como una hoja por escribir. Montó su caballete en el rincón más iluminado. Sobre él, colocó un retrato envuelto en tela negra. No lo destapó. Pasaron semanas. Una mañana, al salir del mercado, la vio. Una mujer de espalda, con el cabello suelto y una bufanda color vino. Caminaba con una elegancia conocida. La forma en que sostenía la bolsa de tela, el leve giro del cuello al mirar una librería. Lucía se detuvo en seco. Clara. Pero la mujer se giró. No era ella. Otra voz, otro rostro. Parecido. Solo una sombra. Lucía sonrió con tristeza.
Apretó los labios. Y siguió caminando. La tela negra del caballete seguiría allí. Hasta que estuviera lista. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.